Narcosistema pudo confirmar estos hechos con un funcionario de áreas de inteligencia de la propia Secretaría de Marina, quien señaló: se habla de una ejecución extrajudicial. Ahora el objetivo de los americanos es pegarle a la gente del Chapo Isidro, al músico, del cual hay poca información, señaló el funcionario. Y añadió: el Pichón había sobornado a personal de Marina, porque sí hay compañeros corruptos. El objetivo de asesinarlo era para silenciarlo. De acuerdo a este funcionario, hay otros narcos que están en una lista negra con la orden de ser ejecutados extrajudicialmente porque saben demasiado. Uno de ellos es César Morfín, alias El Primito, quien encabeza una facción del Cártel del Golfo asociado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y que tejió una amplia red con autoridades militares, navales y gobernantes de Morena para encabezar el tráfico ilegal de hidrocarburos que generan ganancias millonarias a los carteles de la droga y a la narcopolítica. De acuerdo al funcionario de la Marina consultado por Narcosistema, muy buenas, apasionados de la verdad incómoda. En las últimas horas, la periodista de investigación Anabel Hernández ha revelado información tan delicada, tan explosiva y tan potencialmente devastadora para el panorama político de México, que muchos todavía no alcanzan a dimensionar lo que esto significa. Lo que se expuso no es un rumor, no es una especulación y no es una teoría más en medio del caos. Se trata, según la periodista, de testimonios directos provenientes de funcionarios activos, con acceso real a operaciones federales, que describen algo que ningún Estado democrático debería albergar jamás: la existencia de un mecanismo interno para decidir qué criminales pueden hablar y cuáles deben permanecer en silencio para siempre. Antes de continuar, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Este canal sigue vivo porque tú exiges contenido que no se atreve a callar. Gracias por estar aquí. Según los funcionarios que hablaron, bajo condición de anonimato por temor a represalias, existe dentro de ciertas áreas de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República una estructura informal, una especie de lista negra donde se incluyen nombres de líderes criminales considerados demasiado peligrosos como para permitirles llegar vivos ante un juez o, peor aún, ser extraditados a Estados Unidos. La instrucción, siempre según estas fuentes, no sería detenerlos, sino impedir que declaren. Y en el centro absoluto de esa lista aparece un nombre que muy pocos en México han escuchado, pero que dentro de los círculos de inteligencia vale más que oro: César Morfín, alias El Primito. ¿Por qué él? Porque este operador del Cártel del Golfo sería considerado la amenaza número 1 para estructuras políticas y militares. ¿Qué secretos posee que justificarían una supuesta orden de ejecutarlo en cuanto sea capturado? Para entenderlo, debemos analizar el antecedente que habría detonado todo: la muerte de Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón. El 30 de noviembre de 2025, Omar García Harfuch anunció que El Pichón, un objetivo prioritario para la DEA acusado de narcoterrorismo, había muerto en un enfrentamiento. Esa fue la versión oficial, pero las fuentes que hablaron con Anabel Hernández describen algo completamente distinto. Según ellos, El Pichón fue capturado vivo, herido, sí, pero consciente y bajo control. Fue desarmado, sometido y trasladado bajo custodia de la Fiscalía General de la República y de la Marina. Y fue ahí, durante un interrogatorio donde, según estas fuentes, habría sido ejecutado extrajudicialmente. No intentó escapar, no disparó, no atacó a nadie. Simplemente, afirman, se tomó la decisión de eliminarlo antes de que llegara a manos de autoridades estadounidenses. Y si esto es cierto, implicaría que el Estado mexicano decidió que era más conveniente silenciarlo para siempre que permitirle hablar en una corte extranjera. ¿Y por qué sería esto tan grave? Porque la muerte del Pichón habría sido, siempre según los testimonios citados, el ensayo general, la prueba piloto de un mecanismo que después se replicaría en otros casos, y ahí es donde aparece El Primito. Pero antes de llegar a él, debemos entender el trasfondo político e institucional. El Pichón estaba bajo custodia de la FGR, dirigida por Ernestina Godoy. Estaba siendo interrogado por personal de la Agencia de Investigación Criminal, encabezada por Héctor Elizalde Mora, figura cercana a García Harfuch.
y ocurrió bajo un gobierno que, apenas unas semanas antes, había prometido respetar el Estado de Derecho. De hecho, Claudia Sheinbaum había criticado duramente las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el sexenio de Felipe Calderón, afirmando que representaban un quiebre del Estado. Sin embargo, según estas fuentes, menos de un mes después de asumir el cargo, ocurrió este episodio bajo su administración. Ahora sí, llegamos al punto central. ¿Por qué el primito es considerado más peligroso que el pichón? Las fuentes lo explican con absoluta claridad. El primito tendría información de muchísimo mayor peso político, financiero e institucional. No se trata solo de nexos con el Cártel del Golfo o el CJNG. Se trata, según estos testimonios, de la estructura completa del huachicoleo contemporáneo: rutas de traslado, compra de combustible robado, redes de distribución, sobornos, depósitos, contactos políticos, todo lo que hace posible una industria multimillonaria que, según estas fuentes, no podría existir sin la participación, activa o pasiva, de funcionarios públicos. Y aquí es donde aparece un nombre que, por años, ha generado un enorme debate: Andrés Manuel López Beltrán. Andy, hijo del expresidente López Obrador. No se afirma que Andy cometiera delitos, eso debe quedar claro, pero sí se menciona que operadores del huachicol, incluyendo figuras cercanas al rey del huachicol, Sergio Carmona, tenían contacto habitual con estructuras políticas donde Andy era un personaje visible. Cuando Carmona murió en 2021, apenas semanas después de que comenzara a colaborar con autoridades estadounidenses, según testimonios periodísticos, parte de su operación habría sido absorbida por el primito. Esto significa que el primito no solo conoce nombres, sino también montos, rutas, contratos, fechas, cuentas y posiblemente grabaciones de conversaciones que podrían comprometer a políticos, empresarios y mandos militares. Es decir, tendría una radiografía completa del funcionamiento financiero paralelo que, según las fuentes, sostuvo campañas políticas, operaciones institucionales y acuerdos regionales. Por eso, cuando un funcionario de Marina le dijo a Anabel Hernández la frase "hay la orden directa de ejecutar a el primito cuando sea detenido", no hablaba de un delincuente más, estaba hablando de alguien que, si hablara ante la justicia estadounidense, podría desencadenar una crisis política de proporciones históricas. Pero hay más, mucho más, porque según estos testimonios, el primito sabe perfectamente que está en la mira. Los líderes criminales tienen redes de inteligencia internas. Ellos monitorean radios, hackean comunicaciones, compran información dentro de instituciones y cuando se enteran de que existe una orden no oficial para eliminarlos, reaccionan. Por eso, las fuentes plantean que el primito podría estar tomando medidas preventivas, haber entregado información a abogados para que sea publicada si algo le pasa, haber enviado copias a periodistas como medida de protección o incluso preparar represalias violentas si detecta un operativo en su contra. Y esto abre un escenario peligrosísimo, porque si un capo con este nivel de información siente que su vida corre peligro por parte del propio Estado, podría tomar decisiones desesperadas, podría huir a otro país, podría reforzar su seguridad a niveles extremos o, en el peor escenario, podría ordenar ataques preventivos contra autoridades para desestabilizar cualquier operación en su contra. Mientras tanto, dentro de las instituciones mexicanas, el ambiente es explosivo. En la Marina, según las fuentes, hay división. Algunos consideran que permitir que el primito hable sería abrir una caja de Pandora. Otros creen que la eliminación de testigos es una traición absoluta al Estado de Derecho. En la Agencia de Investigación Criminal, la tensión es constante. Saben que Estados Unidos está observando cada movimiento. Y en la Fiscalía General de la República, el silencio, según los testimonios, empieza a ser insostenible. Pero aquí viene la pregunta que atraviesa todo este caso. ¿Por qué Estados Unidos todavía no ha reaccionado públicamente? La respuesta, según expertos, podría ser estratégica. Cuando el gobierno estadounidense investiga redes de corrupción binacional, no lo anuncia, lo documenta, lo archiva, lo cruza con otras investigaciones y actúa cuando tiene todas las piezas juntas. Y si realmente existiera un patrón de ejecuciones extrajudiciales destinadas a evitar extradiciones, la reacción estadounidense podría ser durísima. Sanciones, acusaciones, solicitudes formales de investigación o incluso cortes federales emitiendo cargos contra funcionarios mexicanos. Y todo esto, toda esta tormenta política, militar y criminal gira alrededor de dos nombres: el pichón y el primito. El primero ya está muerto,
El segundo, según estas fuentes, está sentenciado, pero aún sigue vivo. Y es ahí donde entra el verdadero miedo. ¿Cuándo se romperá esta tensión? ¿Qué sucederá cuando el Estado intente capturar a El Primito? ¿Habrá enfrentamiento? ¿Habrá negociación? ¿O simplemente ocurrirá lo que ocurrió con el Pichón, pero esta vez con consecuencias mucho más graves? Queridos espectadores, lo que está en juego aquí no es solo la vida de un criminal, ni la reputación de un gobierno. Lo que está en juego es la credibilidad completa de las instituciones mexicanas. Si existe una lista negra de testigos que no deben llegar vivos a una corte, entonces el Estado no está administrando justicia, está administrando silencios. Y en un país donde la impunidad es la norma, convertir la eliminación de testigos en política de seguridad sería una tragedia institucional sin precedentes. Si este video te pareció importante, dale like ahora mismo. En los comentarios cuéntanos, ¿crees que El Primito llegará vivo ante la justicia? ¿Crees que Estados Unidos ya está investigando? ¿Piensas que esta lista negra existe? Suscríbete, activa la campanita y comparte este video. La verdad incómoda no puede callarse. Nos vemos en el próximo episodio.